Es un Dios bueno. Amén. Un Dios bueno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Dios es un Dios bueno y Él desea tener una relación personal con cada uno de nosotros. Él lo anhela. Para eso fuimos creados. Si alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado ¿por qué estoy aquí en esta tierra? ¿Para qué he sido creado? ¿Para qué vine a este mundo? Y el mundo a veces nos trata de meter ideas y nos dice que tenemos que alcanzar el éxito, que tenemos que alcanzar tantas cosas. El sueño americano de tener una casa, 2 o 3 coches y después una educación para los hijos y tantas cosas que se nos vienen a la mente que tratamos quizá a veces de perseguir y alcanzar esos sueños o esas ideas. Pero realmente el propósito por el cual tú y yo hemos sido creados es para tener una relación personal con Dios, para tener una relación personal con Cristo Jesús a través de la presencia del Espíritu Santo. Y aun y cuando nosotros desobedecimos, en general la humanidad desobedeció, siguió su propio camino, Dios pudo haber dicho, bueno ya, ese plan nos sirvió, vamos a hacer otro nuevo. Pero nos dio la oportunidad de seguir adelante. Y envió a su Hijo Jesucristo, como decía, estaba compartiendo Israel, y es el propósito por el cual estamos aquí, de alabar al Señor por su grandeza. Y envió al Señor Jesucristo, aun y cuando nosotros éramos pecadores, para que nosotros pudiéramos tener esa relación personal. Y Dios es un Dios tan bueno, Dios es un Dios tan bueno, tan maravilloso, que es tan detallista, que nos regala tantas cosas, tantas bendiciones. El Señor nos da el sustento, nos da el alimento, nos da el vestido, nos da tantas cosas. La naturaleza está creada de tantas bellezas, tantas cosas maravillosas que Dios ha hecho, tantos detalles. Si alguna vez usted quiere ver la grandeza de Dios, podemos ver a los cielos y voltear y ver la grandeza de Dios, pero también podemos tomar una flor, arrancar una flor quizá y ver los detalles de esa flor tan maravillosa que Dios ha creado. Y nos damos cuenta de que tenemos un Dios que es un Dios bueno, un Dios que es un Dios tan detallista. Y Él nos creó también para que disfrutáramos de esa relación personal con Él, pero también para que las cosas que Él nos ha dado puedan producir placer en nuestra vida. Por ejemplo, Dios pudo haber creado solamente una raíz o una verdura o algo por la cual nosotros pudiéramos solamente alimentarnos y fuera todo lo que necesitáramos, como por ejemplo el apio. No sé cuántos de ustedes les gusta el apio, pero a mí no me gusta el apio. Tiene que ser muy picadito, así bien finito, que casi ni lo sienta yo, y revuelto con mucha mayonesa o crema o algo. Pero imagínese usted que solamente necesitáramos de eso y que todo lo que necesitamos, todo lo que nuestro cuerpo necesitara estuviera ahí, y que solamente eso comiéramos usted y yo. Qué aburrido sería. Qué aburrido sería. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Pero no fue así. Dios nos dio tantas cosas, tanta variedad, tantas frutas, tantos vegetales, tantas legumbres, tantísimas cosas. Y también le dio al hombre esa creatividad de crear, de tomar algunos ingredientes aquí y allá, moler algunos, mezclarlos, hacer un poco de harina y entonces hacer algunas cosas que realmente son muy deliciosas. Nos encontramos, mi esposa y yo, en la ciudad de Houston hace unas semanas, y entonces fuimos a un lugar que fue un restaurante que se llama La Guitarra con Sazón, creo que se llama. Y eso fue realmente una experiencia muy rica. Fuimos ahí con la comida peruana, y entonces yo comí un lomo saltado de res, pero así podía probar así como el humito de la carne, ahumado así, con un arroz blanco. Nos trajeron como una pirámide, con unas cebollas ahí bien sazonadas, y mi esposa pidió un ceviche peruano. Así que nos lo estábamos comiendo tan despacito que no lo queríamos acabar, realmente no lo queríamos terminar, y damos una cucharadita y decíamos, qué rico está eso, y otra cucharadita, ¿por qué no lo venimos a ver a Houston? Y otra cucharadita, y realmente estamos disfrutando mucho el alimento. Y después del alimento, pues obviamente no nos quedamos ahí, sino que seguimos con el postre. Eran unos alfajores, pero así gigantes, algo realmente muy rico. Y entonces yo lo traté de cortar a la mitad y me lo iba comiendo despacito.
realmente disfrutamos, y hemos dicho que cuando volvamos a Houston vamos a ir a ese lugar seguramente. Pero todos disfrutamos de la comida. ¿Cuántos están de acuerdo? Oye, todos disfrutamos de la comida. ¿Qué ustedes me dicen? Cuando nos juntamos aquí, comemos algo tan rico como, por ejemplo, aquellos que hacen las arepas tan ricas con queso, los buñuelos y el arequipe y el mofongo y el pozol, esos días de que se celebra la independencia en México, las tostadas, tantas cosas, tanta comida tan rica que nosotros podemos disfrutar. Y dice el pastor, a lo mejor se han preguntado, bueno, ¿de qué van a predicar el día de hoy? Si vamos a predicar de cómo comer o qué vamos a predicar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de los ídolos que siguen peleando por ese trono de nuestro corazón. Y la comida siempre ha sido rica, pero hoy pareciera que tiene no solamente el propósito de nutrir y de traer placer, pero la industria, todo lo que se maneja el día de hoy, está tratando de comercializar tanto las cosas de tal forma que crea a veces una dependencia. Y entonces, durante los siguientes 3 domingos vamos a hablar acerca del templo del placer. Y uno de los dioses que se encuentran en esos templos del placer es lo que es el templo del entretenimiento, el templo de lo que es el sexo y el templo de lo que es la comida. Pero ¿cómo la comida? Si la comida es buena, ¿cuántos están de acuerdo que la comida es buena? ¿Cuántos dicen amén? Si no queremos que ayunen por los siguientes 40 días, todos aquí. No, la comida es rica, la comida es buena. Dios lo ha creado. Pero el problema es cuando nosotros creamos una dependencia de los alimentos, no solamente para nutrir nuestro cuerpo, sino para sentirnos bien. Para sentirnos bien. Uy, esto me ha llegado a mí muy fuerte. Eso realmente me ha llegado a mí muy fuerte. Me ha hablado la palabra de Dios y he estado analizando mi vida. Y yo quiero compartirlo humildemente con ustedes, porque creo que es algo en el cual nosotros podemos tener, o corremos el riesgo todos. ¿Qué es lo que sucede? Que, como decía, hoy en día las compañías saben y explotan esto, lo que es la dependencia, las emociones del ser humano. Y entonces vemos a alguien que está probando un producto y está triste generalmente, y está deprimido, está triste, pero entonces le traen algún producto, ya sea una Coca-Cola, ya sea cualquier tipo de comida, y entonces ¿qué es lo que pasa después? La sonrisa. O por ejemplo vemos familias que están disfrutando la mesa y qué hermoso es sentarnos a la mesa, pero entonces esa experiencia de estar comiendo en algún restaurante, o literalmente venden los productos diciendo este producto te va a hacer sentir mejor, este producto, si tú comes esto vas a tener esto y vas a recibir estas cosas. Y entonces hay tanto y tanto mercado y tantas cosas que están siempre bombardeando nuestra mente, bombardeando todo lo que hacemos. A donde quiera que volteemos podemos ver algo que se refiere a alimento, comida. Hay algo que en inglés le llaman comfort food, ¿verdad? Se nos hace agua la boca pensar en eso. Pero sabe que las estadísticas dicen que solamente durante un año se gastan, o las personas que viven en este país gastamos aproximadamente más de 110 billones de dólares solamente en comida como comfort food que le llaman. Eso supera cualquier otro tipo de todos los demás diferentes ramas del mercado o comercio. Solamente comida de este tipo. Y entonces es algo que es difícil. Y yo sé que a lo mejor están viniendo ideas en su mente ahorita, pero pensemos por un momento, esto de comida que trae consuelo o comfort food, si lo podemos decir así, es algo que quizás está en nuestra cultura. Porque ¿qué es lo que pasa cuando desde pequeñitos quizá están los niños llorando? ¿Y qué les ofrecemos? Hoy dale un dulce, un chocolate. Y entonces empezamos a crear esa disposición en la mente. O por ejemplo, oye, si te portas bien te voy a llevar a comprar
un helado. Y entonces vamos y empezamos a crear esa dependencia emocional que a lo mejor sin darnos cuenta lo estamos haciendo. Y no solamente eso, yo digo que recompensar a los hijos con algo así no es malo, no me malinterpreten. Pero entonces existen algunos tipos de comida, algunos tipos de guisos que nos traen recuerdos a nuestra mente y nos traen ese tipo de consuelo quizá. Como por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando iba y mi abuelita hacía unas gorditas de azúcar, y entonces parecidas a las arepas que se comen en algunos países, pero esas son así de azúcar, y entonces para mí era tan rico llegar y ver a abuelita cocinando. Ya sabía que me iba a comer más de una o dos, y entonces cada vez, que es muy rara la vez, pero cada vez que las encuentro, entonces a eso me trae alegría, me trae una satisfacción grande. Pero el problema se vuelve cuando nosotros empezamos a buscar la comida, ese comfort food que le llaman, para tratar de aliviar el estrés que tenemos, para aliviar algún problema, alguna herida, para aliviar algún tipo de temor, algún tipo de decepción, o por ejemplo para aliviar o para tratar de pasarnos a través de los cambios por los cuales pasamos. Y yo creo que en cierta forma a todos nos pasa, o a la mayoría nos pasa, y a lo mejor algunos tienen una disciplina para comer cosas que solamente los nutren, y eso es muy bueno, pero algunos de nosotros no somos tan disciplinados en esa área, y entonces podemos correr el riesgo de crear una dependencia de algunos tipos de comidas y poner a los alimentos en un lugar que no le corresponde. La comida en sí, como decimos, puede ser buena, pero entonces tratamos de satisfacer nuestra necesidad. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, este capítulo de este libro que estamos compartiendo, me daba cuenta que a mí me pasa, y muy seguido, y de las veces que estoy más estresado, de las veces que estoy más preocupado, de las veces que tengo más problemas, de las veces que paso por necesidades, me encuentro yo muy seguido ingiriendo alimentos que yo sé que no debo de ingerir, satisfaciendo de cierta forma esa necesidad, tratando de calmar mi ansiedad por los problemas que estoy pasando. Y la cosa es de que, como cualquier otro ídolo falso que hemos estado viendo, que vamos a estar viendo, cuando nosotros estamos recibiendo, tratando de satisfacer esas necesidades a través de ídolos, de cosas que realmente no satisfacen, o el resultado más bien, siempre es negativo. Y a veces nos podemos sentir, o al menos yo me siento muy bien en ese momento comiéndome algo que sé que no debo, y empiezo a ingerirlo, empiezo a tranquilizarme y empiezo a comer, y a veces como muchísimo de más, pero luego después viene el cargo de conciencia, ¿verdad? Viene el cargo de conciencia y me siento mal por haber hecho eso, y digo, ¿sabes qué? Desde el día de hoy ya no lo voy a volver a hacer, ya no voy a volver a comer así, sino que voy a comer bien, y voy a tratar de comer, y voy a dejar el refresco, voy a dejar las papitas, y voy a dejar tantas cosas que sé que no debo de comer, pero no puedo. Y entonces a mí me pasa que se va reduciendo el número de pantalones que me quedan, y entonces digo, ¿qué hago? ¿Compro más pantalones o no? Y a veces empieza a bajar la autoestima y dice uno, no, nunca voy a poder hacerlo, nunca voy a poder lograrlo. Y entonces viene mi hija y quiere jugar conmigo, y la cargo, y entonces empiezo a jugar con ella, y me doy cuenta que me empieza a faltar la respiración. Y digo, oye, pero tengo 30 y tantos años, no le digo a mi edad, porque estoy joven.
Y digo, ¿qué va a hacer de mí cuando tenga ya unos 60, 70 años? Y me doy cuenta de que estoy haciéndole un mal a mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que es el templo que Dios me ha dado. Y yo me doy cuenta de que muy fácilmente pierdo el control y de que no estoy buscando en donde debo buscar. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa. Pero ¿qué es lo que Dios nos ofrece? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos ofrece? Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a abrirla ahí en San Juan capítulo 6. Inicia con el relato de la alimentación de los 5,000. Y obviamente sabemos que eran mucho más porque solamente se cuenta que eran 5,000 varones. Pero la gente seguía a Jesús y entonces el Señor Jesús le dice a sus discípulos: den ustedes de comer. Y se efectuó un milagro tan poderoso en el cual se alimenta a la gente come. Y algo interesante que podemos ver en este relato es de que la gente comió, y dice que se comieron hasta saciarse, comiéndose hasta saciarse, y después se recogieron de lo que fue las sobras, se recogieron, dice, 12 cestas de pedazos. Y entonces la gente quedó completamente contenta, así como cuando usted y yo comemos algo tan rico y quedamos tan llenos, satisfechos, y a veces hay que hasta desabrochar un poquito el cinturón para los hombres, y entonces quedamos contentos. Así estábamos, ellos felices, contentos. Y entonces dice la palabra de Dios que vino la noche, entraron en una barca, dice, los discípulos fueron al otro lado de Capernaum, y el Señor Jesús no se fue con ellos. Después el Señor Jesús los alcanza caminando ahí por el agua, por el mar, por el lago. Y entonces después la gente, dice que empieza, el versículo 24, dice que la gente vio que que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, y entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Se subieron a las barcas y fueron siguiendo a Jesús. Y entonces le hallaron al otro lado del mar y dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y a mí me gusta mucho esto, porque Jesús era alguien que no se andaba con rodeos. Jesús le dice directamente, dice: ustedes me están buscando, dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Dice el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad por la comida que, dice, no por la comida que perece, sino la comida para vida eterna permanece. Así que dice el Señor, trabajar. ¿Qué significa eso de trabajar? Bueno, yo creo que es necesario entonces que nosotros nos esforcemos. Cuando usted y yo trabajamos, ¿qué hacemos? Nos esforzamos. Hoy qué rico sería no tener un trabajo que no nos esforcemos nada. Todos queremos trabajar lo menos y ganar lo más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar mucho para ganarnos el sustento, el pan. Pero dice el Señor Jesús, trabajen no por este alimento que perece, sino por aquel que no perece, que es para vida eterna. Entonces eso nos hace entender que nosotros necesitamos trabajar por el alimento espiritual, procurarlo, no por la salvación o por la bendición de Dios, sino por nuestro crecimiento espiritual. Porque entonces podemos vivir vidas cristianas completamente desnutridos. O sea, podemos estar muy, muy desnutridos, espiritualmente hablando. Podemos pasar días, en ocasiones podemos pasar a veces días sin tomar un pan espiritual o ingerir algún pan espiritual. Y yo sé que aquí no pasa en esta iglesia, pero en algunas otras pasa, cuando la gente solamente se alimenta una vez a la semana, de domingo a domingo, y esperamos comer suficiente para entonces tratar de llegar hasta el siguiente domingo. Y a veces pareciera que la gente llega casi arrastrándose a la iglesia porque vienen desnutridos.
¿Y qué pasa cuando vienen entonces los problemas, las preocupaciones, las aflicciones de esta vida? ¿De dónde queremos recibir? ¿De dónde queremos sacar ese sustento? Es ahí cuando podemos caer en el riesgo de utilizar el alimento para traer un consuelo, para traer, bajar nuestro estrés, para llenarnos de alguna forma, para de alguna forma aliviar el dolor, la frustración. Cuando el Señor nos ofrece el pan espiritual. Cuando el Señor nos ofrece el pan espiritual. Y hermano, no está mal comer, no está mal que usted vaya a comer a un restaurante delicioso. No está, vaya, invíteme por favor si quiere. Pero cuando nosotros creamos esa dependencia, y yo creo que a mí viene a mi mente esos momentos en los cuales estoy tan estresado, estoy trabajando, estoy en casa, y me bajo y busco el refrigerador y veo, y ya sé que no debo de comer, y lo primero que encuentro, y entonces empiezo a comer, a veces incluso a altas horas de la noche, cuando estoy quizás lo más estresado. Pero el Señor nos dice que debemos de trabajar por alimento que no perece. Si no nos alimentamos, si no alimentamos nuestra alma, si no alimentamos nuestro espíritu, entonces ¿qué podemos esperar? Naturalmente esos niveles de ansiedad van a estar hasta arriba. Naturalmente esos niveles de preocupación van a estar hasta arriba. Nosotros necesitamos la dependencia, depender completamente de Dios. Cuando tú y yo dependemos completamente de Dios, entonces podemos vivir por encima de las circunstancias. Por encima de las circunstancias. Entonces la gente estaba, moviendo el pasaje aquí en San Juan, capítulo 6. La gente empieza a decirle a Jesús ahí, bueno, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió la gente y les dijo, Jesús, y les dijo, esa es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Y todavía se atrevieron a decirle, bueno, ¿qué señales haces tú? Para que veamos y creamos, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Como que querían más pan, ¿cierto? Decían, es que allá se nos olvidó lo de ayer. Ni siquiera nos acordamos qué pasó. A ver, muéstranos otra de tus obras. Y el Señor empieza a decir, el Señor Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Realmente no entendían eso. Jesús les dijo, vean conmigo el versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a leerlo nuevamente. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? De que si tú y yo venimos al Señor, nunca más vamos a tener hambre física. No, se refiere a una hambre espiritual. Si tú estás conmigo, Señor, no vas a necesitar absolutamente de nada, sino que vas a estar recibiendo directamente de mí. Yo soy el pan de vida. Jesús es el único que puede saciar nuestro ser. Jesucristo es el único que puede darnos el descanso. Amén. Él quiere que tú y yo dependamos. Pero cuando, quizá a lo mejor tú que estás aquí, perdón, no pasas por esto. A lo mejor no pasas por esto, y gloria a Dios, pero quizá algún familiar tuyo, a lo mejor alguien cercano a ti, a lo mejor te puede pasar en un futuro de que el alimento físico se puede volver un refugio para sanar el dolor, la ansiedad, el estrés, y se puede convertir en un ídolo que le quita el lugar a Dios. Vuelvo a repetir, el comer, hermanos, no es pecado. El comer una hamburguesa rica, sabrosa, con papas a la francesa, con mucha grasa, no es pecado. Eso no va a pasar la factura. O sea, nada viene, nos va a pasar la factura. Créalo. Pero si usted se come una de vez en cuando, eso no es pecado. Pero cuando nosotros
corremos hacia esos lugares porque estamos estresados, cuando corremos hacia los alimentos porque estamos estresados, porque no nos sentimos bien, cuando estamos necesitando, tratando de satisfacer en ese momento, o sea, calmar nuestra alma, nuestro ser, entonces es cuando estamos reemplazando a Dios. Es cuando estamos quitando a Dios y tratando de satisfacer a través del alimento físico, cuando el alimento espiritual es lo que nosotros necesitamos. Y aquí tiene que ver con la dependencia. Aquí tiene que ver con la dependencia. Algo que para mí ha sido un proceso. Como ustedes saben, nuestra hija estaba con nosotros durante ya 2 años y unos meses. Y para mí, cuando conocí a mi hija y la trajimos a la casa, ella no me conocía, me tenía miedo y lloraba cuando yo la tomaba en mis brazos. Y entonces yo anhelaba crear un vínculo con ella, de tal forma que ella empezara a necesitarme, de tal forma que ella empezara a buscarme. Y recuerdo los primeros días que estábamos allá en China, y entonces se empezó ella a sentir más cómoda con mi presencia, y estábamos en un hotel en el cuarto de un hotel, y mi esposa estaba con la niña, y entonces yo me fui a otro lugar y ella no me veía, y empezó a tratar de llamarme la atención, y me hablaba, y entonces me empecé a sentir yo muy bien, como su papá. Y entonces han pasado los días, han pasado los meses, han pasado los años, y ella ha desarrollado una dependencia de sus padres, de mi esposa, y eso como papá me hace sentir muy, muy contento, muy contento. Y entonces recuerdo que llegamos y ella empezó a caminar, bueno, ya venía caminando un poquito, y entonces, aunque era trabajo, era estar así agachado, encorvado, llevándola de la mano, me sentía yo contento de empezarle a enseñar a caminar. Pero aproximadamente después de una semana pasó lo que inevitable, lo que iba a pasar, que ella empezó a caminar sola. Y entonces dije yo, ahora sí, de aquí para adelante, ya no me necesitaba para eso. Y entonces todavía está pequeña y me necesita, y necesita a mi esposa, pero ya empieza a ser un poco más independiente. Y no queremos que crezca, le decimos, mija, no crezcas. Y ella me dice, sí, papá, yo quiero crecer. Y yo quiero que ella dependa de mí, no de nadie más. Y yo creo que ustedes que están aquí, que ya tienen sus hijos grandes, que ya están más grandes, han pasado por ese proceso de a lo mejor de desprendimiento, de que ya no están dependiendo completamente, 100%. Algunos a veces sí, pero bueno, es otra cosa. Mándenlo a trabajar, hermano, no se crea. Pero entonces, esa dependencia de que dependan de uno, como su papá, como su mamá, nos satisface, es algo que nos llena. Pero cuando el hijo o la hija empieza a buscar la atención y empieza a buscar quizá la alegría o el gozo en otras cosas, cuando por ejemplo los hijos empiezan a ver tantas cosas, tantos medios de comunicación, tantos videojuegos, y entonces se empieza a perder ese vínculo, y ellos empiezan a recibir y a tratar de satisfacer de alguna forma esa necesidad, y entonces empieza quizá a lo mejor, no empiezan a depender tanto de los papás. Y a veces yo veo que mi hija se distrae, y entonces me desespera porque siento que a veces ya no depende tanto de mí. Pero imagínese usted cómo se siente Dios cuando usted y yo estamos con un corazón quizá un corazón que ha pasado por muchos problemas, quizá que está sufriendo, o que usted está teniendo tantas preocupaciones.
que está pasando por un momento de estrés o cambios en su vida y que parece que las cosas no salen bien. Y estamos constantemente en necesidad. Pero ¿cómo sentimos, cómo creemos, perdón, que se siente Dios cuando usted y yo, en lugar de correr hacia Él, yo me confieso que lo hago, que muchas veces lo he hecho, en lugar de correr hacia el Señor, en lugar de correr para que el Señor sea quien satisfaga mis necesidades emocionales, recurro entonces al tenedor y a la comida para tratar de satisfacer esas emociones, esas cosas que están dentro de mi ser. Si yo me siento triste, ¿cómo puedo esperar que se siente Dios cuando nosotros quizás reemplazamos, y en lugar de pedirle al Señor que nos ayude, que nos llene con su paz, que nos llene con su presencia, recurrimos a un postre o a algo más? ¿Me está entendiendo, hermano? A veces pensamos que, bueno, eso es tan trivial, pero Dios es un Dios celoso y Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que dependamos completamente de Él. Él es el verdadero y único consolador. Él es el verdadero y único consolador. Y su palabra vamos a hacer un ejercicio y ya voy a terminar. Pero solamente quiero que escuche sus palabras, la palabra de Dios. Así que haga un ejercicio conmigo. Y si usted está pasando por necesidad, por estrés, si usted ha creado o apenas el Espíritu Santo le está diciendo, sabes que esa dependencia que a veces tienes de los alimentos no me gusta, quiero que dependas de mí, quiero que escuche la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios. Cierre sus ojos por un momento, cierre sus ojos por un momento y escuche la palabra del Señor hablarle a su corazón. Dice así la palabra del Señor. Señor Jesucristo te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro vestido, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio afán. Termino con esto. Esta semana hablaba yo con mi esposa y le decía, ¿sabes qué? Yo necesito estar en una condición física mejor. Necesito yo, pero no encuentro la fuerza, la voluntad, la disciplina. Y me he dado cuenta que eso puede ser, no para todos, pero para algunos de nosotros puede ser algo más espiritual. Porque entonces cuando mi dependencia esté completamente de su palabra, del Señor, entonces sé que mi confianza va a estar en el Señor. Y ya no voy a estar necesitando ni creando una dependencia, quizás de algunos alimentos. Voy a estar confiando completamente en el Señor. Y la palabra de Dios me ha hablado a mí, yo estoy comprometido ahora aún más buscar su palabra, depender más en la oración de Él, y que entonces mi confianza esté en el Señor. Y voy a seguir comiendo, voy a seguir disfrutando de los alimentos, pero esas cosas no van a traer, ni voy a buscar los alimentos para tratar de llenar el vacío o la ansiedad que pueda haber en mi corazón, porque solamente el Señor, solamente el Espíritu Santo es el único y suficiente consolador, y Él quiere llenar nuestro corazón con su presencia. Vamos a orar, ahora habla con el Señor por un momento. Oh Señor, tú conoces nuestro corazón, Padre. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Oh Señor Espíritu Santo, te pido que hables a nuestros corazones. Espíritu Santo, tú nos has dado todas las cosas para, Señor, mostrarnos cuánto nos amas. Señor, nos has dado tantas cosas, Señor, para decirnos cuánto nos amas, Señor. Padre, pero te pedimos perdón si algunos de nosotros hemos buscado en el alimento físico satisfacer lo que solamente tú puedes satisfacer, lo espiritual. Pedimos perdón si hemos buscado en el alimento físico satisfacer lo que solamente tú puedes, Espíritu Santo, consolar, que es nuestra alma, nuestras emociones. Y Señor, queremos tener esa dependencia de ti, que Señor solamente dependamos del alimento para satisfacer, para nutrir nuestro cuerpo y para disfrutarlo, porque tú eres un Dios bueno, porque nos has dado, Señor, esa capacidad de disfrutar, de recibir placer de las cosas, del alimento. Pero no permitas, Señor, que creemos una dependencia de esas cosas, sino que nuestra dependencia esté completamente en ti, Padre. Espíritu Santo, tú eres el consolador. Tú eres, Señor, quien nos llena, quien nos consuela. Ve, Señor, cada corazón. Si hay, Dios, en este lugar alguna persona que, Señor, ha sido herida, que, Señor, tiene frustraciones en su vida, que ha tenido un pasado difícil y que, Señor, ha estado recurriendo no al alimento, quizá al alimento o quizá algunas otras cosas para tratar de llenar ese vacío, te pido, Señor, que sea tu presencia la que llene ese corazón. Que sea, oh Señor, tu presencia la que llene su vida. Que podamos depender completamente de ti, oh Dios. Oh Señor, danos la fuerza para poder vivir delante de ti, delante de tu presencia, para poder depender completamente de ti. Que tú seas el pan de vida, que tú seas, Señor, el pan que sacia en todo nuestro ser. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque nos motivas y nos dices que tú deseas que dependamos de ti, Señor. Te pido por cada familia de nuestra iglesia, que tú seas con nosotros durante la semana y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Y